Buenas tardes y bienvenidos a Arcadia Infinita, un programa de Próxima TV. Bien, en primer lugar queríamos mostrar nuestro agradecimiento por el apoyo que estamos recibiendo por las redes sociales e internet. Es algo que nos gusta y que pues nos ayuda a continuar en nuestra labor de investigación. Bien, el programa que tenemos esta semana es impresionante, es apasionante y va sobre el fenómeno OVNI, un enigma que acompaña al ser humano desde que estamos en nuestro planeta. Bien, ¿cómo vamos a abordar el fenómeno OVNI? Un tema tan variado y tan amplio. Vamos a hacer un recorrido histórico por las mejores muestras que existen del fenómeno. Vamos a ver muestras en el arte antiguo, en donde aquellas civilizaciones no tenían ningún tipo de método tecnológico para poder plasmar lo que estaban viendo en el cielo. Y vamos a ver también un recorrido fotográfico y de vídeo de los mejores avistamientos de la historia, profundizando además en un top 25 de los mejores avistamientos de los últimos años. En este primer programa vamos a ver los 10 primeros vídeos de ese top 25 y en el siguiente programa veremos los siguientes 15 vídeos. Bien, vamos a ver objetos absolutamente impresionantes, objetos que cambian de forma, objetos que no tienen una explicación científica a día de hoy. Pero antes de empezar vamos a pulsar un poco el ambiente al respecto del fenómeno OVNI en España. Vamos a ver qué es lo que opina el ciudadano medio al respecto de si es posible que haya otra civilización, aparte de la nuestra, en el universo. Vamos a ver las respuestas. Hemos salido a la calle para pulsar las opiniones de los ciudadanos de Madrid al respecto del fenómeno OVNI. ¿Qué opinión les merece el tema de los objetos voladores no identificados? ¿Es posible que haya una civilización ajena a la Tierra que haya podido llegar hasta aquí? Vamos a ver las opiniones de los ciudadanos de Madrid y vamos a ver qué es lo que piensan. Pienso que sí, que puede haber algo, lo único que a mí no hay nada que me demuestre que lo hay ni que no lo hay, entonces no... Es algo que tengo ahí en el pensamiento, pero de momento no... Pienso que sí, que puede haber algo. A ver, no creo en esas cosas, la verdad. Creo que en los únicos extraterrestres que confío, creo que existen, son los humanos, que se comportan peor y ya está. La verdad es que me parece que es algo que deberían de todas las personas de tener en la mente, porque igual que existimos nosotros, es más que probable que en otros mundos haya vida, dado que somos una especie bastante todavía, por así decirlo, prehistórica, ¿sabes?, en comparación. Y bueno, hay mazo de pruebas de que se han encontrado fuselajes de ovnis, como lo del caso Roswell, por ejemplo, o yo qué sé, algunas cosas en plan la gente que tiene avistamientos y nunca se le cree, pero claro, si hay más de uno y coges a todos, al final alguna conclusión entre ellos tienen que es parecida, ¿sabes? Hombre, yo creo que el fenómeno OVNI, lo que es vida extraterrestre probablemente haya en otro planeta, pero lo que son los ovnis como tal que se ven, yo no me lo creo mucho. Los ovnis que dicen que se ven aquí. Yo es que nunca he creído en nada de estas cosas, me parecen un poco chorrada, la verdad. Nunca... Opino un poco lo mismo, me parece un poco absurdo, no creo que existan en verdad. Yo creo que, no existen estas cosas, los ovnis yo creo que para mí no existen. Mi opinión, pues no sé, hay de todo, habrá gente que habrá dicho que los ha visto y que los han poseído, pero para mí no creo en ellos. Yo tampoco creo mucho porque creo que si alguien hubiera querido comunicarse con nosotros lo hubiera hecho ya y como no lo ha hecho en plan bien, pues creo que no. Algo tiene que existir y alguna vez tiene que aparecer, pero como nunca lo he visto, todavía no creo fenomenalmente yo. Me lo creo, pero que a veces me lo creo porque evidentemente hay cosas que dices tú, esto cómo se ha podido hacer en los años, yo qué sé, la edad de piedra, si esto no había ni maquinaria ni había nada de eso, pero por otro lado soy un poco reacia a que haya... Y yo veo el programa de Iker y ahí sí que me quedo viéndolo y la verdad que me interesa. Me interesa, pero no termino yo de creérmelo. Hombre, está claro que el fenómeno OVNI existe, existirá y está ahí, vive con nosotros. Relativamente no sé exactamente
aunque ve uno cosas, oye cosas, ve en la televisión, pero no es para decir, pues es bueno, es malo, no le puedo contestar a eso. ¿Cree que no tiene datos realmente para poder exponer? No tengo datos para poder exponerlo. Es lo que digo, cosas que se ven, que será parecido a lo que usted me está diciendo, pues cosas de películas y tal. En la realidad, pues no lo sé si eso será cierto o no será cierto, a ver si me entiende. Sí. Bueno, es un tema interesante que más que creer en él, me gustaría que fuera verdad. Pero vamos, no he tenido la oportunidad nunca de ver algo así, ni conocer a nadie de cerca que haya sufrido una experiencia así. A mí estos temas me parecen fascinantes, pero hasta que no lo veas no lo crees. Entonces, pues bueno, he escuchado casos que puede ser cierto, porque cuando lo escuchas pues ya piensas diferente, ¿no? Pero mientras cuando no te pasa a ti, pues estás todavía pues que no te lo crees mucho. Pero bueno, estos casos la verdad que si fueran verdad sería muy interesante conocerlo. Bien, como habrán visto, existe una percepción generalizada de que es posible que haya otras civilizaciones en el universo. Pero siempre llega la siguiente pregunta, es la que realmente trastoca un poco los planes de los entrevistados. Más o menos en un 97% de mis encuestas a día de hoy exponen que la segunda pregunta es la que realmente perturba al espectador. ¿Sería posible que esas civilizaciones pudiesen llegar hasta aquí? Eso es algo que es incómodo de pensar porque nos situaría en un peldaño de la pirámide alimenticia inferior. Bien, da la impresión de que el hombre ha perdido todo interés por el fenómeno ovni. Quizá porque vivimos en una sociedad de consumo en donde se nos ha explicado que nos tienen que interesar unas cosas y hay otras que no nos tienen que interesar. No cabe lugar a duda de que existe un control total de todo este tema y tenemos que entender que la cantidad de pruebas que han aparecido a día de hoy no han llegado al gran público, no existe un interés de seguimiento por parte de los medios de comunicación y por tanto del público tampoco. Bien, queremos abordar el tema desde un punto de vista histórico, con lo cual vamos a ver a día de hoy cuáles son las pruebas recopiladas en grabados, en pinturas, al respecto del fenómeno ovni. Aquellos pueblos no disponían de tecnología para poder hacer fotografías o para hacer filmaciones en vídeo como las que vamos a exponer en nuestro programa, pero sí que disponían del arte y a través del arte hay numerosas muestras a lo largo de la historia en donde aparecen esos objetos voladores no identificados. Vamos a ver un pequeño resumen de todo ello. Durante miles de años los hombres han intentado expresarse a través del arte, recreando escenas relacionadas con su vida diaria, su organización política y su visión de la religión en las más diversas formas. La literatura, la escultura y la pintura, que ha perdurado a lo largo de los siglos, permiten hacernos una idea de cómo se vivía en culturas antiguas en donde no existían los medios de comunicación que disponemos a día de hoy. Y es más que curioso que en muchas de esas pinturas, disfrazadas de motivos religiosos, aparecen desconcertantes escenas ufológicas. Escenas de anunciaciones, platillos volantes metálicos en el cielo, testigos mirando directamente esos platillos luminosos. Castillos y ángeles bajando con fluorescencia de los cielos, extraños seres y artilugios flotantes, haces de luz y continuas referencias a poderes que vienen directamente del cielo. Algunos de los avistamientos son clarísimos y similares a lo que hoy puede verse en cualquier ciudad del mundo. ¿Estaban los antiguos artistas tratando de exponer la realidad ovni camuflada en los frescos religiosos? A decir verdad, fueron las instituciones eclesiásticas europeas las principales benefactoras y mecenas de los artistas antiguos. Sus temáticas debían estar relacionadas con escenas de la Biblia, pero ahí entraba la pericia del artista para colar en su visión de la escena religiosa un mensaje subliminar, quizá el mensaje de algo que era más importante que el encargo recibido por parte de la institución religiosa. Quizá era una oportunidad única para exponer escenas de avistamientos multitudinarios, completamente espectaculares, pero sin explicación dada la poco avanzada ciencia de aquellos tiempos. Impresiona ver en los frescos las escenas de Dios
siempre flotando ingrávido en esferas de luz, similares a las que hoy la NASA graba en el espacio. Formas de nubes con platillos volantes, auténticas apariciones en el cielo sin explicación posible dentro del contexto religioso. La cantidad de avistamientos es inmensa y aparecen una y otra vez en los frescos europeos y del Medio Oriente. En otras culturas, este tipo de avistamientos también se da en cuevas y en grabados de piedra. Destacan entre todas estas pinturas algunos puntos de luz completamente visibles y perfectos, discos que anuncian el Espíritu Santo y escenas de arcángeles que flotan en el cielo rodeados de luz. ¿Existe la posibilidad de que los artistas del pasado recreasen estas escenas para que aquellos acontecimientos no se perdieran en la historia? ¿Estamos ante una recreación de acontecimientos importantes para aquellas sociedades antiguas? Tenemos que entender que el arte siempre ha dependido del mecenazgo, es decir, que había personas que financiaban a esos artistas. Esas personas normalmente estaban relacionadas con el mundo de la política y de la religión. Aquello funcionaba prácticamente pues como unas relaciones públicas, era el mecanismo publicitario más importante de aquellas épocas. Y es importante esto porque los artistas sí que podían tener un doble mensaje en algunas de sus obras, un doble mensaje que sería utilizado prácticamente a través de gazapos, serían gazapos que aparecen en esos cuadros y que servirían un poco pues, para mostrar esa realidad que también estaban viviendo aquellas épocas, aquellas sociedades relacionadas con el fenómeno ovni. Parece que aquellos artistas estaban recreando avistamientos que habían tenido ellos o que se habían visto en sus sociedades y lo estaban recreando pues, como elementos externos a la obra, pero que ahí estaban y que iban a perdurar en la historia. Bien, como estamos haciendo un recorrido histórico de todo este tema de los ovnis, vamos a ver ahora un recorrido por la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta llegar a un punto en el que ocurre una gran catástrofe en la historia de la humanidad, que cambia la historia para siempre y que funciona como el pistoletazo de salida para el fenómeno ovni. A partir de ese hecho tan catastrófico, tan espantoso como es la Segunda Guerra Mundial, empiezan a multiplicarse exponencialmente los casos ovni en el mundo. Bien, vamos a ver unas fotografías fascinantes. Por ejemplo, en 1878, un caso en Texas bastante curioso. Vamos a ver una fotografía muy sugerente en 1910 en el Rally de Francia. Vamos a ver también casos en Nueva York y en Colorado en 1920. Y sobre todo vamos a hacer un pequeño recorrido por el fenómeno de los Foo Fighters, unas luces que acompañaron a los aviones de la Segunda Guerra Mundial en ambos bandos, el bando de los aliados y el bando de la Alemania nazi, y que parecían estar siguiendo las evoluciones de aquella guerra pues, desde el aire, es decir, con pequeñas esferas flotando alrededor de los aviones de guerra. Bien, vamos a ver estos casos apasionantes antes de pasar al top 25. Vamos a ello. Existen infinidad de casos en los últimos 500 años de apariciones de objetos voladores no identificados en los cielos de nuestro planeta. Pero nos gustaría comenzar con el ovni visto por miles de testigos el día 2 de enero de 1878 en Denison, Texas, por su trascendencia y por las reacciones que suscitó en aquel entonces. Solo 2 años después del incidente de Denison, Texas, ocurrió un extraordinario avistamiento en las minas de Petersburg, Bolt, Estados Unidos, en el que numerosos testigos hablan de la aparición de una inmensa bola de humo con lenguas de fuego. Y no era la primera vez que ocurría. El día 19 de octubre de 1865 había ocurrido algo similar en el estado de Missouri, también en los Estados Unidos, en donde incluso los periódicos de la época dedicaron titulares a las extrañas luces que se veían en los cielos del estado. Por supuesto, en aquellos momentos no existían artilugios voladores que pudieran ser identificados como aviones o proyectos secretos. Era otra cosa. Esa otra cosa que también se pudo ver en el año 1897, el primero de los años de los grandes avistamientos de ovnis de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Concretamente ocurrió el día 17 de abril de 1897, en donde pudo verse un accidente de un objeto volador no identificado en la localidad de Aurora, Nuevo México.
lugar en donde a día de hoy se encuentra la base aérea de Nellis, relacionada con el caso Roswell. Tenemos casos impresionantes en aquellos años en donde la revolución industrial comenzaba a transformar el mundo antiguo en pos de la era de la modernidad. En 1870 pudo verse un inmenso ovni sobre el monte Washington en New Hampshire, Estados Unidos, que dejó perplejos a los habitantes de la zona. Igualmente perplejo debió quedarse el fotógrafo del Rally de Francia cuando en la edición de 1910 una de las fotografías exponía un objeto volador no identificado imposible, siguiendo a baja altura la congregación deportiva. A partir de ese momento tenemos casos sorprendentes, inquietantes. En 1917 se produjo el misterioso incidente de Fátima, Portugal, lleno de referencias a avistamientos de ovnis. El incidente fue considerado como una aparición mariana, obviando interesadamente las menciones a las luces vistas en el cielo de la localidad. Entre 1920 y 1929, en los locos años 20, el fenómeno ovni también fue apareciendo poco a poco, como puede comprobarse en estas fotografías tomadas en Nueva York y en Ward, Colorado. En 1932, en St. Paris, Ohio, también pudieron fotografiarse de manera siempre fortuita estos extraños cuerpos que no obedecían a los estándares de la aviación de aquel tiempo. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, son mundialmente conocidos los avistamientos de Tianjin en la provincia de Hebei, en China, y los Foo Fighters, misteriosas bolas de fuego que acompañaban a los aviones de ambos frentes durante las batallas aéreas en Europa y el Pacífico. Todo este proceso tiene dos puntos culminantes. El primero es el avistamiento masivo de Los Ángeles el 25 de febrero de 1942, llamado popularmente la Batalla de Los Ángeles, en donde el ejército norteamericano llegó a disparar más de 80 cargas explosivas a diferentes objetos voladores no identificados que se presentaron a baja altura. Los objetos ni se inmutaron. El segundo punto culminante es el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquí es donde comienza realmente la etapa moderna del fenómeno ovni, más allá del famoso avistamiento de Kenneth Arnold en el monte Rainier. La cantidad de avistamientos que se produjeron a raíz de las bombas atómicas tiene un fundamento tremendamente existencialista. ¿Y si hubiésemos llamado la atención de alguna civilización que pudiese llegar a detectar estas bombas atómicas? ¿Y si ese momento de la historia hubiese actuado como efecto llamada para diferentes civilizaciones que pudiesen llegar hasta aquí? Sin duda, sería un paso esperable, ya que el ser humano ya habría demostrado que su potencial bélico le permitiría destruir su propio planeta. Es interesante también observar que a raíz de este desafortunado y espantoso evento, el fenómeno ovni comienza a desafiar a los ejércitos de nuestro planeta con apariciones cada vez más frecuentes, cada vez más espectaculares. Las bombas atómicas cambiaron la historia del fenómeno ovni si comenzamos a observar la relación de casos. Bueno, todo esto ocurre en el momento en el que el ser humano es capaz de destruir su propio planeta. Es como si alguien hubiese estado haciendo una monitorización de la radiactividad o de las posibles explosiones atómicas de nuestro sistema solar y de repente hubiese sonado una alarma y todos hubiesen venido en masa para ver qué es lo que estaban haciendo esas hormiguitas, que realmente es lo que somos los seres humanos con nuestro planeta. ¿Realmente somos peligrosos con nosotros mismos? ¿Somos peligrosos con respecto a los demás planetas del sistema solar? Ahí está un poco la clave, ¿no? El tema del poder atómico como desencadenante de la gran oleada ovni o las grandes oleadas ovni que han ido ocurriendo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bien, tenemos que entender también que el fenómeno ovni tiene un punto de inflexión, que es el incidente Roswell. Pero también hubo otros incidentes, como por ejemplo en Aztec, también en Nuevo México, en donde también parece que hubo un objeto volador no identificado que tuvo un gran accidente y se pudieron recuperar también cuerpos no identificados como seres humanos. Bien, tenemos que entender también que a partir de todos estos incidentes del tema de Roswell y el tema de Aztec, Nuevo México, se desarrolla toda la política de oscurantismo del gobierno norteamericano al respecto del fenómeno ovni. Es cierto que ya existían informes clasificados durante la Segunda Guerra Mundial de todo lo que comentábamos de los Foo Fighters, pero es a partir de ese momento en donde realmente el fenómeno se toma muy en serio. Fíjense, por ejemplo, que hay un caso en el año 1952 en el que más de
11 ovnis llegan a sobrevolar la Casa Blanca y aquello, bueno, pues no trascendió, pero fue como una especie de toque de atención quizá al gobierno norteamericano. Estamos hablando de un tema completamente controlado por parte de las altas esferas y cuya importancia radica, por ejemplo, en la creación de la CIA y de la NSA. En el informe, por ejemplo, de Wilton Millian Cooper, se habla de que las principales agencias gubernamentales se crearon para controlar la información de estos ovnis al respecto de sus actividades, al respecto de sus intenciones o al respecto de sus posibles comunicaciones con nosotros. Bien, a día de hoy tenemos una grandísima cantidad de vídeos, de muestras, de casos y bueno, pues el ciudadano medio, quizá desbordado por nuestra sociedad de la información, tiende a pensar que todos los vídeos son fraudes, tiende a pensar que todo es falso y que, bueno, pues todo tiene una explicación racional. Pero lo cierto es que en YouTube, en el portal de internet de vídeos más importante del mundo, pues existen más de 8.250.000 resultados al referente de la palabra UFO. Entonces, es importante destacar que si uno solo de esos 8 millones de vídeos es auténtico, ya merecería la pena todo lo que estamos comentando y todo lo que otros investigadores a lo largo de la historia han estado trabajando y han estado estudiando. Bien, tenemos que entender que el fenómeno ovni también parece completamente descontrolado, es decir, está violando el espacio aéreo de las naciones, de los países desarrollados continuamente y parece que los militares no tienen mucha capacidad de respuesta. Y también tenemos que entender que es un fenómeno que parece desafiante, es decir, que aunque ha habido casos, por ejemplo aquí en España, Fernando Cámara, un piloto del ejército español, pudo tener un contacto ovni tras el caso Manises de finales de los años 70. Bien, pues parece que es un fenómeno completamente desafiante porque los pilotos de nuestros ejércitos tampoco tienen mucha posibilidad de llegar a hacer daño o llegar a dañar las estructuras que llegan a verse al respecto del fenómeno ovni. Bien, para el tema de las pruebas y como siempre el ser humano tiende a identificar que todo es un fraude y que hay mucha incredulidad, bueno, pues hemos hecho un top 25 de los mejores casos ovni que se han podido grabar a lo largo de los últimos años. Vamos a ver cosas absolutamente espectaculares. Por ejemplo, un caso en Turquía en el año 2002, muy interesante, en donde se ve una especie de bólido, una especie de meteorito que está cayendo en la atmósfera y se ve un objeto volador no identificado de tipo flashing, es decir, una luz esférica que se enciende y que se apaga y que parece estar interaccionando con los restos de ese meteorito. Bien, vamos a ver también unas filmaciones increíbles de un videoaficionado llamado Adrián Calderón de México, que este mismo año, en 2013, ha podido grabar unas extrañas estructuras alargadas, prácticamente pues, con comportamiento biológico, como si se estuviesen moviendo como un gusano, y que flotan en las capas altas de la atmósfera. Son vídeos absolutamente espectaculares que no llegan al público porque existen una falta de interés, pero aquí estamos en Arcadia Infinita para comentarles toda esta información y para que ustedes puedan llegar a juzgarlo y a verlo con sus propios ojos. Vamos a ver también un caso de una flotilla en Lima, en Perú, en el año 2007, que fue grabada por un equipo de televisión que estaba filmando a una artista, una cantante famosa en aquel país. Y bueno, pues tuvieron la suerte de estar en una azotea y de repente pues alguien miró al cielo y empezaron a ver una serie de luces y lo pudieron grabar con equipo profesional. También vamos a ver un vídeo muy curioso, uno de mis preferidos, la verdad, grabado en Xalapa en el año 2005, también en México, en donde el gobernador Fidel Herrera, bueno, pues sale de un coche acompañado de todo su séquito de cámaras y de periodistas que estaban siguiendo su actividad y de repente, bueno, pues también las cámaras de televisión graban 3 luces en el cielo que están prácticamente en línea recta. Quizá habría que preguntarse qué pasaría si Mariano Rajoy o Pérez Rubalcaba pues les pasase alguna cosa de estas, porque sería muy curioso ver la reacción de la prensa seria, autodenominada seria, con respecto a un avistamiento ovni con nuestros políticos, ¿no? Lo cierto es que en México ya ha ocurrido todo esto. Bien, también vamos a ver unas impresionantes fotografías del investigador Arturo Robles Gil. Son fotografías realizadas
con grandes ampliaciones, con grandes filtros, con unas videocámaras muy sofisticadas y que están mostrando lo que sería el fenómeno de los EVANIS, entidades biológicas aéreas no identificadas, aunque yo realmente no estoy muy de acuerdo con esa acepción porque considero que es, y eso lo vamos a ver en las imágenes, considero que son gigantescos conglomerados de ovnis esféricos puestos todos en una estructura tubular. Y bueno, pues los vamos a ver con gran detalle. Son fotografías que ustedes quizá no hayan visto nunca y bueno, pues son realmente apasionantes, son una auténtica novedad dentro del fenómeno de los ovnis y bueno, pues son fotografías que datan de los últimos 10 años. Lo van a poder comprobar y realmente van a poder disfrutar de unas imágenes excepcionales. También vamos a ver un caso de la STS, de la misión STS-115, en el que, bueno, pues en aquella misión de la NASA, pues ocurrieron varios incidentes ovni bastante espectaculares. Tanto que, bueno, pues una de las astronautas, la astronauta Sam Piper, llegó a desmayarse en la rueda de prensa posterior a la misión cuando estaba a punto de comenzar a exponer lo que había ocurrido con el fenómeno ovni durante los días en los que estuvo orbitando en la Estación Espacial Internacional. Bien, también vamos a ver un caso realmente curioso, una anomalía dentro del fenómeno ovni, ocurrido en Kazajistán el 13 de marzo del año 2011, 13 de marzo, que además es el aniversario de las famosas luces de Fénix del año 97. Y bueno, pues vamos a ver un vídeo en el que en una prueba balística del ejército ruso, bueno, pues empiezan a aparecer otra vez esas esferas lumínicas. Prácticamente el 80% de los ovnis que se ven a día de hoy son esas esferas lumínicas, se ven cerca del Sol, cerca de la Luna, en las capas altas de la atmósfera y también en nuestros cielos, en todas las ciudades del mundo. Y bueno, pues en este caso aparece en una prueba balística del ejército ruso, creando un efecto impresionante con el misil que está cayendo. Bien, también vamos a ver unos casos muy curiosos de unos ovnis que tienen un aspecto orgánico y que parece que tienen como una especie de tentáculos. Esos tentáculos quizás estén relacionados con ese fenómeno EVANI de muchos ovnis esféricos juntos, pero bueno, lo cierto es que se han podido llegar a grabar tanto en las latitudes más altas, en el Ártico, como en diferentes países como Perú, Noruega o México. El caso que estudiaremos será del 11 de octubre de 2012 en Tijuana. Bien, también vamos a estudiar un caso increíble en Kumburgaz, Turquía, grabado por Yalcin Yalman en el año 2008, un señor, un videoaficionado que ha estado grabando en los últimos años numerosas muestras de los mismos ovnis, que además de hecho serían prácticamente unos ovnis de tipo metálico, diferentes de estos ovnis lumínicos esféricos que estábamos hablando y que bueno, pues que se han ido presentando cerca de lo que sería su casa en los últimos años. Tiene grabaciones desde el año 2007 hasta el año 2009. Bien, y para terminar este bloque vamos a ver un ovni aparecido en Melbourne este mismo año, también en 2013, muy similar a lo que se está grabando en San Petersburgo y en otras ciudades de Rusia. Bien, si les parece bien, vamos a ver los 10 primeros vídeos de este Top 25 apasionante de los mejores avistamientos ovni del mundo. Y empezamos el Top 25 con el primer caso. El día 1 de noviembre de 2002, a las 5 horas y 30 minutos de la mañana, hora local de Turquía, y a una altura de 22.000 pies, se produjo uno de los avistamientos más espectaculares de la historia de la aviación civil moderna. Hasta 6 tripulaciones en pleno vuelo pudieron ver las evoluciones de un extraño bólido, identificado como un meteorito en principio, haciéndose pedazos en pleno vuelo por la acción directa de un ovni que sobrevolaba dicho objeto, realizando maniobras imposibles. Un caso ciertamente extraño, pero con protagonistas que no dudaron en afirmar que lo que acababa de ocurrir delante de los morros de sus aviones, lo que pudieron presenciar desde su cabina de mando, no podía ser tecnología ni de aviones comerciales ni de aviones militares. Lo más interesante de este avistamiento es el vídeo, grabado por un videoaficionado desde tierra, y que complementa el testimonio de los pilotos de aviación civil que afirmaron en declaraciones oficiales que lo que habían visto era real. Realmente interesante desde un punto de vista científico. Las reflexiones ante este avistamiento nos han dejado a los investigadores un extraño sabor de boca,
debido a la cerrazón informativa de Estambul en reconocer este tipo de avistamientos y sobre todo por la nula capacidad comunicativa de la OTAN con respecto a este incidente. ¿Por qué no trascendió este hecho? De nuevo, el manto de silencio, la conveniente cortina informativa que alude a friquismo o misticismo. La ufología clásica se ha basado en informes que nada tienen que ver con la falta de profesionalidad o la conjetura. Casos como este, con visiones en radares militares, con pilotos cualificados y conversaciones registradas en la torre de control, organismos oficiales y militares, exponiendo sus opiniones, han sido constantes en la ufología, esa ciencia no reconocida que no se detiene ante nadie en busca de la verdad. Por otro lado está el análisis de la propia intencionalidad del avistamiento. Las imágenes y los testimonios están ahí, pero siempre cabe preguntarse ¿por qué? ¿Realmente un ovni consiguió dispersar un meteorito en su impacto con la Tierra? ¿Dónde cayeron los restos, si es que cayeron en algún sitio? ¿Cuál, por tanto, sería la motivación de este avistamiento, sino la de proteger desviando una amenaza en forma de meteorito? Hemos visto multitud de acciones y movimientos que desafían a las autoridades en el tema de los ovnis, e incluso han llegado a aparecer en diferentes momentos clave de la humanidad. ¿Quién sabe si este vídeo puede ser un momento clave olvidado para siempre en los archivos militares y ufológicos por las razones de siempre? ¿Un acto heroico olvidado o algo desconocido? Estas preguntas quizá nunca puedan ser respondidas, pero las imágenes sin duda quedarán para la historia como uno de los mejores casos de la década, en protagonistas, testimonios, pruebas registradas oficiales y, quedando para los archivos, las increíbles peripecias de un ovni que pudo salvar a cierta región de la Tierra de algo más que una piedrecita en su camino. Vamos con el vídeo número 24 de nuestro Top 25. Ocurrió el 3 de marzo de 2013, este mismo año. El cazaovnis Adrián Calderón volvió a tener la suerte de grabar en el cielo uno de esos impresionantes ovnis con forma de gusano, conocidos como entidades biológicas aéreas no identificadas. En este caso disponemos de imágenes que avalan su movimiento interno, ya que el objeto no tiene la misma posición en toda la filmación. Además de ese detalle, también es interesante comprobar que la estructura tiene movimiento horizontal externo, presentándose con otro objeto volador no identificado del mismo color rosáceo unas decenas de metros por debajo del mismo. Se observa una estructura de color rosa plegada por un vértice. La parte izquierda de la estructura presenta un alargamiento mayor que la parte derecha, la cual está doblada hacia arriba. Con el paso de la filmación, irán comprobando cómo el grado de inclinación de la parte central ha variado, y ahora los apéndices están por encima de su posición. La estructura se está retorciendo poco a poco, descartando la posibilidad de que sea una guirnalda de globos. Además de eso, se observa que el objeto tiene luminosidad interna y no refleja ningún punto de luz del exterior. Es interesante observar que la coloración es más tenue en los apéndices, lo que podría significar que estamos ante una estructura con volumen. Este comportamiento de la luz incidiendo en el objeto se complementa también con la propia luz interna del ovni, constante, como decíamos, en todo momento. En un momento dado, existe un abultamiento en la parte más cercana al vértice de torsión, como si la masa o la energía de la que estuviese hecho este objeto se hubiese acumulado en un punto determinado de la estructura tubular. Hay un momento exacto en el que se observa al objeto volador no identificado con cámara fija y aquí se aprecia su movimiento lateral, llegando a salir del plano. Aquel ovni se estaba moviendo. Observen las imágenes. Observen este caso espectacular. Llegamos al vídeo número 23 de este Top 25. De nuevo, los Foo Fighters, que la ufología lleva estudiando 7 décadas, agrupados en un mismo punto del mapa. De nuevo, Latinoamérica. La flotilla OVNI que se grabó en Lima, Perú, el día 20 de mayo de 2007, entre las 12 y las 14 horas, horario local, ha sido considerada como una de las más importantes de la historia de la ufología, tanto en seguimiento informativo, como en la propia calidad de los vídeos y fotografías presentadas. También es importante el gran número de testigos que pudieron contemplar aquel espectáculo.
Tanto el gobierno peruano como las autoridades civiles y militares, incluyendo algunas sesiones parlamentarias dentro del Congreso de los Diputados de Perú, dieron veracidad e importancia a este caso, que podría considerarse como uno más dentro de la impresionante casuística de este tipo de objetos luminosos tan frecuentes en los cielos de México. Una de las particularidades de este avistamiento es que se pudo grabar desde varios puntos de vista distintos. Y es que dio la casualidad de que muy cerca del edificio de las instalaciones de la Bolsa de Valores de Perú, un equipo completo de televisión filmaba el videoclip de la cantante latinoamericana Ana María Copelo, cuando, de repente, algunos de los integrantes del equipo comenzaron a ver en el cielo esta espectacular formación de esferas blancas. La filmación del videoclip tuvo que pararse por varios minutos, en los que se grabaron con calidad profesional a esta flotilla de ovnis, que una vez más se presentaba sin avisar en la capital de un país latinoamericano, violando el espacio aéreo de forma más que ostensible. Además de esa característica, según numerosos testigos presenciales, a una mayor altura que los que se presentaban esos primeros objetos, se hallaban otros que formaban una gigantesca nube, una gran formación de ovnis, los cuales podían contarse por miles, según declaraciones de diversos testigos. La segunda filmación pudo ser analizada siguiendo un patrón de referencia, en este caso un poste de luz, y tras un tratamiento videográfico se pudo analizar fotograma a fotograma el contenido de la grabación. Los ovnis se movían en distintas direcciones, sin seguir patrones de comportamientos de globos, estrellas, bueno, está claro que las estrellas no se ven a la luz del mediodía, o bandadas de pájaros. Realizando un tratamiento digital a las imágenes de la segunda cámara, pueden verse los objetos moviéndose. Sus actos, sus movimientos y sus giros son, aerodinámicamente hablando, imposibles de ejecutar por nuestra tecnología. Desde Arcadia Infinita, siempre queremos realizar un análisis de la motivación de los incidentes ovni. ¿Por qué presentarse a plena luz del día en una capital? ¿Es acaso una muestra de poder, un aviso, un intento de toma de contacto? ¿Tendría mayor trascendencia en Occidente este tipo de informaciones si en vez de ocurrir estos hechos en Perú hubiesen ocurrido en Londres o en París? ¿Por qué este tipo de avistamientos caen en el olvido informativo pasados unos días? Ahí dejamos la pregunta. En el puesto número 22 os vamos a mostrar uno de esos vídeos curiosos que tenemos en nuestros archivos y que data de 2005. El gobernador del estado de Jalapa, Fidel Herrera, se quedó boquiabierto cuando al salir de su coche oficial, varios testigos presenciales le señalaron el cielo. Había 3 puntos de luz correspondientes a 3 ovnis lumínicos que las cámaras que siguen normalmente al político pudieron grabar. Estaban flotando ingrávidas sobre el estado mexicano, formando una línea horizontal. Presentado de forma bastante peculiar, a ritmo de techno, este fue un caso más dentro de la impresionante oleada ovni que aún a día de hoy sigue afectando al país azteca. Una oleada que se ve potenciada por la gran presencia de cámaras de vídeo entre el público en general, lo que hace posible que casos que normalmente antes no salían a la luz, ahora den la vuelta al mundo en un solo minuto gracias a Internet y las redes sociales. El avistamiento no dura más de 10 segundos. Y quizás sea más notorio el tema de la curiosidad de producirse a la llegada de un político mexicano, seguido por la presencia de la autodenominada prensa seria. 3 esferas flotan en el cielo perfectamente visibles, con luz estable y sin elementos aerodinámicos propios de la tecnología de propulsión de la aviación civil o militar. Sería curioso observar la reacción de la prensa española si esto ocurriese en España con algunos de nuestros estimados políticos. Seguramente ellos estarían encantados de que esto pasara para así no tener que responder preguntas sobre la corrupción. Aunque lo más grave es que con ovnis o sin ovnis, los políticos de este país nunca responden a este tipo de cuestiones. Seguimos avanzando en el top 25. ¿Qué son los ebanis? Como veíamos en el vídeo número 24, por definición son entidades biológicas aéreas no identificadas, término acuñado con mayor o menor fortuna por la ufología mexicana. Estas siglas engloban los diferentes avistamientos y grabaciones de algunos cuerpos con forma alargada y tamaños superiores a un campo de fútbol que se presentan flotando a diferentes alturas, en diferentes partes del mundo y en diversos colores. Su comportamiento a nivel de movimiento, a nivel biológico,
es comparable al movimiento que tienen los gusanos. Movimientos giratorios, contorsionándose sobre su propio eje, dando la apariencia de estar vivos. En algunos de los vídeos de Arturo Robles Gil, uno de los mayores expertos en la materia, se podían apreciar cómo estos cuerpos alargados eyectaban esferas por su parte inferior y superior. Esferas que volaban, flotaban y que una vez habían salido de la estructura principal mostraban movimientos propios y se elevaban hasta perderse a ojos de los testigos. Hasta el año 2004, la presencia de los Evanis era una anécdota dentro de la gran oleada de ovnis de México, pero a partir de ese año estos extraños y gigantescos cuerpos empezaron a aparecer con más frecuencia, siendo hasta 9 las entidades grabadas en un mismo día y apareciendo en diversos colores. Flotan además a baja altura y en ocasiones se encuentran en la misma trayectoria de los aviones comerciales, algunos de los cuales vuelan hacia ellos en rumbo de colisión. Pero como no podía ser de otra manera dentro del fenómeno ovni, el comportamiento inteligente de este tipo de estructuras aéreas no identificadas también aparece en este tipo de casos. Según las declaraciones de Robles Gil, los Evanis subían cuando aparecía un avión por las proximidades y volvían a bajar a media altura cuando éste ya no estaba. Los esquivaban con intención, algo que no ocurriría si hablásemos de globos. Pero, ¿de qué estaban formados estos Evanis? ¿Qué eran realmente estos cuerpos extraños, aparentemente biológicos, aún no evaluados por la ciencia? A Arturo Robles Gil estas filmaciones que estaba realizando desde la soledad de su azotea le tenían tan intrigado que decidió enfocar a uno de estos cuerpos con sus mayores teleobjetivos, acoplando unos sobre otros. El resultado fue una de las mayores sorpresas de la historia de la ufología. Los Evanis son conglomerados de miles y miles de pequeñas esferas, miles y miles de pequeños ovnis formando una estructura con un propósito determinado. Aquí les presentamos parte de una serie de fotografías de Evanis conseguidas en el año 2004 por Arturo Robles Gil, sin duda entre las más espectaculares vistas nunca en ufología. Observen la cantidad de contorsiones que llegan a mostrar estos cúmulos de ovnis lumínicos. Los Evanis, por otra parte, también representan un auténtico reto para la seguridad de los países y para las autoridades militares. ¿Con qué descaro se pueden presentar en el cielo de una gran ciudad miles y miles de objetos? ¿Es que acaso esto no sería una violación masiva del espacio aéreo y una auténtica declaración de intenciones? Seguimos avanzando en nuestro Top 25. Durante la corta historia que tenemos los seres humanos en el espacio, la NASA ha podido realizar un gran número de misiones tripuladas en donde sus astronautas han sido protagonistas de numerosos encuentros ovni, a cada cual más espectacular. A través de los dispositivos de grabación acoplados a los transbordadores, e incluso siendo los propios astronautas los que lo grababan a bordo, lo cierto es que hay una de las misiones que destaca entre las demás, la STS-115, que tuvo que retrasarse 24 horas por la existencia de un objeto volador no identificado que se encontraba flotando justo en la trayectoria que tomaría el transbordador en su viaje de retorno a la Tierra. Pero ¿qué más cosas pudieron verse en esa misión? Estos son algunos de los avistamientos conocidos que pudieron crear una impresión en la astronauta Heidemarie Stephanie Sain-Piper a la hora de desmayarse en la ya histórica rueda de prensa posterior a la misión. Este es el momento en el que la astronauta Sain-Piper se desploma por un shock traumático o por un influjo de ondas electromagnéticas de algún asistente de la rueda de prensa que aplicó la tecnología ADT sobre ella. ¿Qué pudo ver la astronauta Sain-Piper para desmayarse en la rueda de prensa? Lo cierto es que esta científica iba a comenzar a explicar todo lo que había ocurrido en la misión al respecto del acompañamiento de numerosos ovnis durante toda la estancia de la misión en el espacio. Este es un polémico momento en el que se observa desde la Estación Espacial Internacional cómo un objeto volador no identificado crece en tamaño y volumen y se convierte en un disco con una oquedad en su interior. Fue grabado y emitido en directo por NASA TV el día 19 de noviembre de 2006 a las 6:24 de la mañana. Las imágenes hablan por sí solas. En futuros programas de Arcadia Infinita nos acercaremos a las impresionantes imágenes que la NASA está grabando en el espacio muy cerca de la Tierra.
Ocurrió en Kazajistán, antigua República Soviética, el 13 de marzo de 2011, durante una prueba de misiles balísticos de rutina por parte del ejército ruso. El misil se dirigía a un objetivo dentro de un terreno militar y la operación seguía su curso como tantas otras. Pero ocurrió algo inesperado, imposible, algo tan tremendamente espectacular que podría ser recordado durante las siguientes décadas como parte del fenómeno de los ovnis lumínicos. De repente, el misil pareció alterar su trayectoria y comenzó a expandirse poco a poco y a caer. En su caída aparecieron progresivamente varios objetos voladores no identificados que o bien minimizaron los efectos de la posible explosión, o bien, y aquí puede estar la clave, modificaron la explosión misma para crear un excepcional efecto energético con forma de cruz. Veamos las mejores imágenes de este extraño incidente que nos sitúa en el punto más extremo de la investigación ufológica, la posibilidad de que esta tecnología pueda albergar conocimientos para modificar el entorno a voluntad. Observen la primera escena. Aparentemente el misil comienza a caer dejando una estela de condensación azul y observándose una combustión en su núcleo que se va disipando en la caída. De repente, en este mismo punto del vídeo aparecen dos pequeñas esferas que acompañan la caída del misil a toda velocidad, manteniendo la distancia. En el vídeo se aprecian momentos en los que esos dos ovnis se van apagando y encendiendo. En un momento en el que están aparentemente apagados, se produce una discontinuidad en la combustión del misil. Aparentemente, tras esta alteración, el misil sigue cayendo, eso sí, con una combustión mucho menor. Siempre acompañado de esos dos misteriosos orbes parpadeantes. En el vídeo se aprecia que la combustión se sigue produciendo, pero en este caso el color del vapor de la reacción química ha pasado a ser blanco. Comienzan a aparecer más objetos, uno más en la punta. Los tres objetos van encendiéndose progresivamente de dos en dos. Llegan a apreciarse un mínimo de 4 ovnis diferentes en torno a la caída del misil. Observen que en la punta ya se ha producido otra anomalía. Se observa cómo hay una abertura en el objeto que cae y que tiene una forma cóncava. Observen que en la parte inferior del frente humeante del misil van apareciendo dos zonas más translúcidas. ¿Es posible que la explosión y la caída estén siendo controlados por los objetos que aparecen delante del misil? Y no solo eso. Observen el alucinante efecto que tiene el misil al estallar en varias direcciones. Es un efecto inaudito en la casuística militar y, por supuesto, un momento único en la historia de la ufología. Observen cómo la forma de una cruz aparece predominantemente, pero también hay una explosión de ese gas en otras direcciones. Los ovnis finalmente desaparecen dejando esta increíble estampa. Una explosión con forma perfecta de cruz. Una escena casi mística según la óptica del lector. La explosión se va disipando, se va expandiendo. Resulta curiosísimo el hecho de que en el centro de la cruz haya un objeto muy luminoso con esa misma forma de cruz también. Un caso sencillamente espectacular. El pasado 23 de abril se produjo otro extraño avistamiento en Tijuana, México, uno realmente espectacular por la actividad interna que presentaba el ovni lumínico que flotaba sobre la ciudad y que cambiaba de forma como si fuese un corazón latiendo. El usuario JMHZ71 en YouTube se ha caracterizado en los últimos meses por ser uno de los mejores grabadores de ovnis del mundo, quedando para el recuerdo el ya mítico objeto parecido a una medusa de colores verdes y rosas del 11 de octubre del año 2012. Con estos mismos colores vamos a ver en este vídeo un extrañísimo objeto pulsante que parece tener una serie de esferas en su interior. Vamos a ver las mejores imágenes de este vídeo grabado con una remarcable calidad óptica, buenos acercamientos, estabilidad muy regular y puntos de vista ajenos al incidente durante más de 4 minutos ininterrumpidos. El primer enfoque que hace el testigo es espectacular. Es una esfera sin elementos aerodinámicos en donde no se aprecian aristas o partes móviles externas.
El testigo continúa enfocando el objeto y comienza el movimiento interno. Parecen dos objetos distintos, uno rosáceo con forma discoidal horizontal, detrás, y otro verdoso con forma discoidal vertical, delante. El objeto tiene incrementos de brillo cíclico, es decir, ocurren en el mismo periodo de tiempo. La luz de delante es más potente en esta toma que la de detrás. Esto podemos apreciarlo perfectamente en esta toma, donde se aprecia un incremento del volumen del objeto central y una disminución del objeto de detrás. Podríamos expresar que se podría estar produciendo un intercambio entre las masas de ambos. De repente el ovni cambia de forma y el objeto de detrás adopta una morfología más similar al ovni de delante. Se observa un intercambio energético entre ambos cuerpos, que se aprecia por el color azul turquesa en este fotograma. El ovni llega a tener una luminosidad homogénea y simétrica, y tiene cambios rapidísimos a nivel visual. Ahora la parte de abajo tiene color morado. Una auténtica maravilla. ¿Por qué no abrió este vídeo los informativos de todo el mundo? ¿Qué clase de directrices existen en los medios de comunicación para no exponer este tipo de vídeos? Seguimos con el ranking. En ocasiones, en ufología, nos encontramos con vídeos tan bien grabados, tan nítidos y tan espectaculares que son desechados al momento bajo una suposición basada en la imposibilidad. Es imposible que alguien haya tenido la suerte de grabar algo así, o todo tiene que ser una broma o un montaje de algún bromista. Fin del asunto. Es así en algunos casos que suelen ser muy evidentes, pero en ocasiones la sombra del fraude desaparece por los análisis de los laboratorios y los expertos en imagen y sonido, y ahí el televidente y el investigador entran en un terreno peligroso por las preguntas que hechos así te plantean. ¿Qué ocurriría si un vídeo como el que vamos a presentar hoy no solo fuera completamente real, sino que además constituiría una prueba de hierro para los amantes de la teoría extraterrestre en torno al fenómeno ovni? Viajamos al año 2008, 5 años atrás. Un vídeo grabado en la localidad de Kumburgaz por el testigo Yasin Yalman muestra las imágenes más nítidas que se recuerda de un platillo volante. Un platillo volante, como lo oyen, capaz de cambiar de forma y de superar sus expectativas. Estas que están viendo son algunas de las mejores capturas que pudo grabar el señor Yalman aquella noche del 23 de mayo del año 2008. Se aprecia una extraña forma basada en una línea más iluminada, cuyo comportamiento óptico se asemeja a la de los artefactos con volumen. Se aprecia una sombra por debajo. El testigo consigue enfocar mejor. En esta toma observamos con más detenimiento los focos de luz de los lados de las aberturas y el cuerpo que hay dentro. La luminosidad oscila entre el blanco y el azulado. La luz inferior parece blanca, con un color menos intenso. El cuerpo que está en la abertura parece tener una parte más sólida, como si fuese una cabeza, aspecto que estudiaremos en diferentes programas de Arcadia Infinita en el futuro. El objeto aparece completamente nítido y definido. La estructura ovalada parece metálica y la hendidura de abajo ahora se muestra mucho más clara. Las similitudes con el mítico Sport Model del caso Bob Lazar podría darnos una ligera imagen de lo que estamos hablando. Aunque esto supera al propio caso Lazar en cuestiones de espectacularidad. El testigo presenta imágenes de diferentes días en las que el ovni presenta un aspecto más oscuro y en donde se ve la luminosidad propia de un objeto con volumen. Tiene el mismo aspecto que los famosos ovnis de Rouen de 1954. Un vídeo polémico y fascinante que nos recuerda que el fenómeno de los platillos volantes sigue apareciendo de cuando en cuando en los cielos de nuestro planeta. Seguimos avanzando en nuestro Top 25. Desde Arcadia Infinita hemos conseguido acceder a un interesante avistamiento ocurrido el pasado mes de febrero en Melbourne, Australia, en donde se pudieron ver 3 esferas lumínicas interaccionando a baja altura. Los movimientos eran perfectamente controlados e intencionados. Cambios de dirección y sentido, apariciones y desapariciones espontáneas y cruces e interacciones en forma de par de esferas.
Hay un momento en el vídeo en el que de repente se materializa de la nada una tercera esfera rojiza que comienza a moverse y a crear formas geométricas triangulares con las otras dos. Desaparece una y las otras dos se disponen a volar en paralelo, acercándose y alejándose en un proceso perfectamente controlado y fascinante. Llega un momento en el que la tercera esfera vuelve a aparecer, siendo un auténtico espectáculo el vuelo acompasado de los tres objetos. Se produce una segunda desaparición y las dos esferas restantes coinciden en un mismo punto del cielo, en una formación típica de este tipo de objetos que sirve para compartir energía magnética, energía eléctrica, voltaje, calor e información. En ese momento de unión se materializa la tercera esfera, la cual, al contrario que en otros casos, no muestra interés en acercarse al proceso del par lumínico. Parece más bien como si estuviese escoltando la operación. En el proceso también se aprecia un incremento del volumen de una de las esferas, primero una y luego otra, similar al avistamiento del lago Erie que estudiábamos en el primer programa de Arcadia Infinita y que databa del año 2006. Bueno, como habrán podido comprobar, espectaculares vídeos y espectaculares casos, pero no hay debate, no existe ningún tipo de debate en la sociedad española ni en la sociedad europea al respecto del fenómeno OVNI. Son maravillas que están captando personas honradas y trabajadoras que de alguna manera pues, se encuentran con lo desconocido, se topan con el misterio, pero esos vídeos pues, se pierden prácticamente en la red y son uno más, que son identificados rápidamente como fraude pues prácticamente quizá por comodidad, ¿no? Porque es muy cómodo pensar que todo es un fraude y que realmente esos objetos voladores no identificados no están ahí. Bien, es interesante el hecho de ver el silencio de los gobiernos, porque estos objetos voladores no identificados tienen que aparecer en radares civiles y militares, y existe un total silencio al respecto. Tenemos que entender que la cantidad de avistamientos, la calidad de los avistamientos va a más, es decir, con la llegada de la alta definición a los dispositivos móviles, a las videocámaras, y que prácticamente en el mundo civilizado todo el mundo ya tiene una cámara encima, bien, pues el fenómeno OVNI está experimentando un auténtico boom, pero ese es en la opinión, es en la valoración del mismo en lo que está fallando todo esto. Quizá una pregunta interesante sería cómo algo tan grande depende de algo tan pequeño como es el periodismo, como es la difusión de la información. Y es que parece que el fenómeno tiene un proceso imparable hacia una presentación pública, que ningún investigador realmente puede decir cuándo puede ocurrir, si va a ocurrir dentro de un día o va a ocurrir dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Eso realmente no se puede saber. Lo que sí que es cierto es que la cantidad de casos registrados es altísima. Eso no significa que haya más casos que, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que significa es que ahora mismo los podemos grabar en mayor cantidad. Bien, tenemos que entender también que es un fenómeno que trasciende la seguridad nacional y que, por ejemplo, en algunos casos como los acercamientos a aviones, pues realmente podría poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Esto es algo que es evidente, pero que los gobiernos tampoco opinan y que tampoco tienen ningún tipo de opinión al respecto. Bien, parece como si al ser humano se le hubiese eliminado la capacidad de hacer preguntas. Todo porque está muy controlado a nivel político y a nivel militar. Por ejemplo, en el Estado español tenemos que se ha vetado hace muy poquito una comparecencia de prensa del presidente del gobierno para hablar sobre corrupción. Es como si no se te permitiese hablar de ciertas cosas, tanto en el Congreso de los Diputados o prácticamente como en tu casa, porque se te ha educado a no hacerte preguntas. Bien, ese oscurantismo que se plasma en informes clasificados, que pueden tirarse clasificados durante muchos años, bueno, pues ahí está y bueno, pues creo que sería importante que la sociedad civil llegase a demandar información al respecto de esto. Quizá porque es una cuestión de supervivencia, porque podríamos entender la ciencia desde otro punto de vista, estudiando el fenómeno OVNI. Quizá podríamos estar hablando de energía libre y gratuita para todos los seres humanos, estudiando todo lo que aparece en los vídeos y en el fenómeno OVNI en general. Quizás sea una cuestión de intereses económicos, al fin y al cabo. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, noticias del misterio. Vamos a ver qué es lo más curioso que ha ocurrido en el mundo en los últimos días.
La NASA ha hecho pública la que será sin duda una de las imágenes del año. En ella vemos nuestro planeta como un solo píxel. La instantánea ha sido tomada por la sonda Cassini desde los anillos de Saturno, a 1.000 millones de kilómetros de distancia. La fotografía fue tomada el pasado 19 de julio, día que pasará a la historia como la primera vez que los habitantes de la Tierra sabían que serían fotografiados desde el espacio. No en vano, miles de astrónomos posaron para la foto. Gracias a los filtros de la cámara utilizada por Cassini, podemos ver los colores reales que tienen tanto los anillos de Saturno, en primer plano, como nuestro propio planeta, suspendido en medio del espacio. Un pequeño cuchillo de sílex de casi 1,5 millones de años se ha convertido en la prueba más antigua de la presencia de homínidos en la Sierra de Atapuerca, en Burgos. La herramienta que acaba de encontrarse mide apenas 3 centímetros y tiene un filo bien definido. Este hallazgo parece confirmar la teoría de que Europa estuvo poblada ininterrumpidamente desde hace 1,5 millones de años, frente a la hipótesis de las oleadas masivas intermitentes que se defendía hasta ahora. El cuchillo ha sido encontrado en la cima del Elefante, 2 metros por debajo del estrato en el que en el año 2007 se desenterró la mandíbula que hasta ahora era el rastro más antiguo de la presencia de homínidos en Europa. Expertos ingenieros están analizando con detalle cada módulo de la Estación Espacial Internacional para asegurar su supervivencia hasta 2020. Los trabajos se están concentrando en la revisión de las líneas de oxígeno y de los múltiples paneles solares. El galopante deterioro de estos últimos es de hecho un enigma, y algunos estudios han sugerido que puede deberse al cargado ambiente de protones y neutrones. La intención de la administración estadounidense es que la estación pueda seguir operativa más allá de 2020. Así, el plan es que el módulo principal resista 7 años más como mínimo, y que después entre en la fase 3, en la que prepararán la instalación para llegar a 2028 y más allá. Marte tuvo una atmósfera que lo hizo habitable hace 3.800 millones de años. Es la conclusión a la que los expertos responsables de la misión Curiosity han llegado tras los últimos estudios llevados a cabo por el rover. En la actualidad esta atmósfera es muy débil y se compone de dióxido de carbono. Además, según hemos podido saber, la desaparición de esta capa gaseosa pudo deberse a alguna clase de hecho catastrófico, aunque es pronto para concretar este punto. Con los datos reunidos hasta ahora, podemos imaginar un Marte cubierto por ríos, con un clima templado y una atmósfera habitable. Solo queda esperar, por tanto, que las pruebas de que un día albergó vida nos sorprendan antes o después. Las neuronas cultivadas en laboratorios son capaces de comunicarse sin ayuda entre ellas. Científicos de la Universidad de Barcelona se han visto sorprendidos por este inusual comportamiento de neuronas que fueron capaces de crear conexiones por sí solas en estados tempranos de su desarrollo. Esta actividad se inicia con una emisión aleatoria de las neuronas individuales y evoluciona hasta un comportamiento coherente en el que todas las células nerviosas se activan de manera simultánea. Por sorprendente que parezca, este fenómeno sirve para explicar otros de naturaleza muy distinta, como por ejemplo la propagación de rumores en redes sociales. Un equipo de científicos estadounidenses ha conseguido implantar falsos recuerdos en ratones. Como consecuencia, los roedores comenzaron a asociar un entorno favorable con experiencias desagradables de otros ambientes. El experimento ha consistido en implantar fibras ópticas en el cerebro de estos animales que habían sido genéticamente alterados para recibir impulsos lumínicos. Gracias a esta técnica, cada neurona es capaz de responder al estímulo de la luz. Estas conclusiones podrían ayudarnos a entender cómo los seres humanos tenemos a veces recuerdos de hechos que no han ocurrido. Estos recuerdos se almacenan en múltiples conjuntos de células que encajamos como un rompecabezas cuando reconstruimos alguna vivencia. 20 días de trabajo en el desierto de México han dado como resultado el hallazgo de una cola de dinosaurio de 5 metros de longitud. Según el Instituto Mexicano de Antropología e Historia, los huesos están en un sorprendente estado de conservación. Las 50 vértebras han sido encontradas unidas en su posición original. En total, esta cola equivaldría a casi la mitad del esqueleto del animal, cuya longitud se estima en 12 metros. Además, se han desenterrado restos de costillas y otros huesos dispersos en torno al lugar del hallazgo. La recuperación de esta parte del esqueleto es de gran importancia, ya que permitirá conocer características biológicas muy concretas de estos reptiles. El telescopio chileno ALMA ha sido testigo de cómo una violenta formación estelar es capaz de arrancar el gas de una galaxia y dejar a las futuras generaciones de estrellas sin combustible para su formación.
los astrónomos han descubierto enormes columnas de gas escapando del centro de galaxias en desarrollo. Según creen ahora los científicos, algunas galaxias en crecimiento expulsan más gas del que absorben. Los vientos galácticos son en ocasiones tan potentes que arrasan con el combustible necesario para la formación de la siguiente generación de estrellas. Uno de los principales objetivos de la astronomía moderna es comprender qué factores determinan el número de estrellas que integrarán una nueva galaxia. Los nuevos datos ofrecidos por ALMA ayudan a entender la escasez de galaxias muy masivas en el universo. El gobierno de la India investiga avistamientos OVNI en la frontera con China. Científicos del Observatorio Astronómico Indio están a cargo de la investigación. Según sus conclusiones, los misteriosos objetos avistados son visibles únicamente a las 12 horas y 18 minutos. Por el contrario, muchos testigos afirman haber presenciado el vuelo de las extrañas luces durante casi 5 horas antes de desaparecer. Algunos expertos han opinado que podría tratarse de aviones no tripulados o esferas luminosas lanzadas por el ejército chino como parte de una operación psicológica. Por su parte, el Ejército Popular de China ha negado cualquier tipo de implicación en el fenómeno. Hasta ahora, ninguno de los organismos oficiales implicados ha conseguido esclarecer unos avistamientos que tienen desconcertados a expertos de todo el mundo. Una mujer dice haber despertado en una realidad paralela. Es la historia de Lerina García, quien un día al despertar comprobó que su vida había cambiado por completo. Al principio apreció solo pequeños cambios, pero a menudo que fue avanzando en su rutina, descubrió alteraciones sorprendentes. Ni su pareja, ni su familia, ni su coche, ni su trabajo eran lo que debían ser, o al menos eso afirma. El psiquiatra que estudió su caso diagnosticó simples alucinaciones, sin embargo, Lerina está convencida de su vivencia. Juro que todo lo que estoy diciendo es verdad y que estoy muy cuerda, afirma. Durante 5 meses, dice, he estado leyendo todas las teorías que he encontrado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así, una decisión o medida adoptada que ha causado que las cosas cambien. Bueno, y eso es todo. Les esperamos en nuestro próximo programa de Arcadia Infinita, aquí en Próxima TV. Y bueno, pues seguiremos con ese top 25 de los mejores avistamientos OVNI que se han podido registrar hasta el día de hoy. Esperamos que hayan podido disfrutar del programa y les esperamos en el siguiente. Un saludo y muchas gracias.